Hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentre bien en su casa, donde quiera que usted se encuentre, sea bendecido en esta tarde, para poder tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda del Señor. Así que en este momento le invito a orar y a buscar del Señor. Vamos a presentarnos delante de Él. Bendito Dios, todopoderoso, grande, incomparable. Tú eres el Dios que nos ama, el Dios que nos bendice. Y venimos delante de ti en esta tarde para darte las gracias. Gracias por este día. Gracias porque tú nos has hecho amanecer, tú nos has hecho despertar en este día. Por ti respiramos, por ti estamos vivos, por ti, mi Dios, tenemos salud. Gracias, Dios, porque tú nos bendices con nuestras familias, nos bendices, mi Dios, con tantas cosas, mi Dios, que realmente no podríamos, mi Dios, saber lo maravilloso que eres, mi Dios, porque realmente hay cosas que ignoramos, hay cosas que realmente no nos damos cuenta que tú haces por nosotros. Mi Dios, en esta tarde queremos pedirte que tú obres en nuestras vidas para que cada día crezcamos, para que cada día avancemos, mi Dios, en tu reino, en tu camino perfecto. Mi Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, bendice a la familia de tu iglesia, mi Dios, que tú, mi Dios, los vayas fortaleciendo, vayas guiando, mi Dios, a los padres, a los hijos, mi Dios, a una comunión más estrecha contigo. Mi Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos de tu pueblo, mi Dios, que cada día tienen que salir a trabajar, que cada día tienen que traer sustento. Bendice a aquellos que están, mi Dios, trabajando en distintas cosas, aquellos que están en casa también. Eres tú el que nos mantendrá a salvo, mi Dios, en este tiempo difícil. Mi Dios, sostiene a tu iglesia, que tu iglesia permanezca firme, mi Dios, predicando tu evangelio, que tu iglesia permanezca firme, mi Dios, trayendo, mi Dios, luz en medio de las tinieblas, trayendo esperanza a todo aquel que lo necesite. Y gracias, Dios, te damos por esta señal. Desde ya la bendecimos, mi Dios, para que sea, mi Dios, llegando, mi Dios, tu mensaje a aquellas personas que estén viendo esta transmisión en vivo o que la vean posteriormente. Sabemos que es tu palabra, no es la nuestra, que es tú, mi Dios, tu poder, no el nuestro, mi Dios, porque nosotros somos limitados. Mi Dios, te pedimos que, mi Dios, derribes, mi Dios, todo plan del enemigo. Mi Dios, que contra tus familias, contra tu iglesia, contra tus hijos se haya levantado. Sabemos, Dios, que confiamos en ti, confiamos en el Dios Todopoderoso, en el Dios que nos puede ayudar, que nos puede sostener. Mi Dios, mi Señor Jesús, guíanos con tus palabras. Ayúdanos cada día a buscarte, a saber que tú eres nuestra salvación, Jesús, a reconocer que tú eres el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios Todopoderoso, obra por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Mi Dios, que se mueva en nosotros tu Espíritu para que cada día seamos más santos, más justos, más sabios. Y la única forma de poder llegar a un varón perfecto, a una mujer conforme a tu voluntad, es buscando de ti cada día. Dios, fortalece nuestra fe, aumenta, mi Dios, nuestra fe. Queremos afirmarnos en ti. Queremos afirmarnos, mi Dios, reconociendo que sin ti nada podríamos hacer. Mi Señor, te rogamos que aquellos que están débiles sean fortalecidos, que puedan tener luz, que puedan, mi Dios, aferrarse a tus promesas. Así también, mi Dios, te pedimos por aquellos que están enfermos. Tú eres el Dios que les puede traer sanidad. Tú eres el Dios que los puede iluminar. Tú eres el Dios que puede tocar sus vidas y los puede sanar. No importa la enfermedad que sea, tú tienes todo el poder. Tú has creado, mi Dios, nuestros cuerpos. Tú nos has formado, mi Dios. Tú has formado cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, como lo dice el Salmo 139. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Rey. Y a ti te servimos. No importa lo que dicte el mundo, no importa lo que esta sociedad crea. Nosotros sí creemos en ti. Sí creemos en tus palabras, creemos en tu santo evangelio y queremos rendirnos, mi Dios, a tu voluntad. Mi Dios, te pedimos por aquellos que están angustiados, aquellos que están sufriendo, mi Dios, dificultades, para que sean fortalecidos en ti. Tú eres la única roca firme en la cual podemos estar, mi Dios, sostenidos. Eres tú el único refugio en el cual podemos estar seguros.
Mi Dios, como dice tu palabra en los Salmos, aunque se levanten, mi Dios, las olas, las tormentas, permaneceremos firmes confiando en nuestro Dios. Mi Dios, te pedimos en esta hora que tú también bendigas tu palabra que será impartida, este estudio bíblico, para que traigas claridad a los oyentes, a los hermanos que están viendo, a las personas que están viendo esta transmisión. Mi Dios, y a mí dame gracia, mi Dios, para ser dirigido por tu Espíritu Santo. Mi Dios, te lo pedimos todo esto y lo ponemos en tus maravillosas manos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a pasar un momento de la exhortación de la palabra de Dios. Y quisiera comenzar realmente recordando que en el Antiguo Testamento el Señor estableció los 10 mandamientos. El Señor le dio 10 mandamientos a Moisés. Y estos 10 mandamientos aún siguen vigentes, aún rigen para nosotros, para la iglesia. Y son considerados como los 10 pilares que iban a regir a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor entregó a Moisés no solamente los 10 mandamientos, también el Señor le entregó otras leyes que servían para regular situaciones o temas como, por ejemplo, las ceremonias. Ahí tenemos los libros que están, ¿cierto?, en Éxodo en adelante, Levítico, Deuteronomio, Números. Tenemos en esos libros, tenemos muchas leyes ceremoniales, tenemos leyes e instrucciones o normas que hablan sobre las fiestas que se debían celebrar, ya que los judíos tienen un calendario propio y ellos tienen un calendario que se llama un calendario lunar. Y en ese sentido, ellos tenían que celebrarlo por mandato de Dios. Así también, en las leyes que el Señor le había entregado a Moisés en el Antiguo Testamento, estaba las reglas de conducta en el aspecto civil. Y por último, las leyes relacionadas a la salud y a la higiene. Respecto a esto último, a nuestras normas de higiene y salud, esto es muy relevante en estos días porque hoy más que nunca debemos tener cuidado de lavarnos las manos, de usar nuestras mascarillas, de mantener la distancia, de cuando usted va a la feria debe limpiar los alimentos, debe así sanitizar cada una de las cosas que usted trae desde afuera. Y lo mismo, el Señor entregó instrucciones en esa época para que el pueblo de Israel se mantuviera sano. Respecto a esto último, desde la antigüedad los pueblos han tenido que tomar decisiones sobre las epidemias y enfermedades que disminuían enormemente a la población. Debemos recordar que el mundo antiguo tenía muy poco conocimiento acerca de la medicina y casi nada de acceso a los productos para que ayuden a prevenir las enfermedades. Entonces, las fórmulas o los métodos que tenían en esa época los israelitas eran principalmente los dados por Dios. Entonces Dios ordenó a Moisés que estableciera a personas encargadas de eso. En este caso, ¿a quién estableció Dios? A los sacerdotes. Dios les dio la labor a los sacerdotes como las personas que iban a estar a cargo de verificar quién tenía una enfermedad contagiosa y determinar qué iba a pasar con esa persona. Recuerde que en esa época no existían los médicos, el Ministerio de Salud, los hospitales no existían. Entonces Dios utilizó a los hombres más cercanos a Él en cuanto a la adoración, que eran los sacerdotes. Veamos lo que dice Levíticos 13, 1 al 3. Vamos ahí al Antiguo Testamento. Levítico 13, 1 al 3. Dice, voy a leer la versión NTV. El Señor les dio a Moisés y a Aarón, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, si alguien tiene una hinchazón, una erupción o una decoloración de la piel que pueda convertirse en una enfermedad grave de la piel, esa persona debe ser llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos.
El sacerdote examinará la zona afectada de la piel y si el vello de la zona afectada se ha vuelto blanco y el problema parece estar más profundo que la piel, esta es una enfermedad cutánea grave y el sacerdote que la examina debe declarar a la persona ceremonialmente impura. Entonces aquí vemos en Levítico cómo el Señor le dio una instrucción específica a los sacerdotes, que ellos eran los encargados de verificar si una persona tiene una enfermedad contagiosa, en este caso de la piel, y si era profunda, si era grave. Ellos lamentablemente para esta persona decretaban que esta era inmunda ceremonialmente. Ahora leamos los versículos 45 y 46, ahí mismo de Levítico 13. Levítico 13, 45 y 46. Dice, los que sufran de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar, impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave. Y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Entonces, quizás los cristianos que llevan más tiempo en el Señor han escuchado predicaciones o temas donde dice que los leprosos tenían que gritar, soy impuro, impuro, cuando veían gente acercarse y vivir fuera del campamento. ¿Ya? Esto está basado en las Escrituras, lo que acabamos de leer. Está en Levítico 13, 45 y 46. Ahí aparece esa norma que ellos debían cumplir. Es una norma sanitaria, una norma de higiene. Y hermano, ¿sabe qué? Las enfermedades, simbólicamente en la palabra de Dios, ¿qué es lo que significan? Significan también nuestro pecado. La enfermedad simboliza o muestra lo que es nuestro pecado. Espiritualmente, las personas que están enfermas es porque están en pecado. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Usted, hermano, puede estar enfermo físicamente, pero eso no quiere decir que usted esté en pecado. Nos damos cuenta de eso por muchas historias en la palabra de Dios, de hombres que se enfermaron, que buscaron a Dios y fueron sanados por distintas circunstancias, como también usted y yo hemos estado enfermos en ciertas circunstancias y que nos ha servido para acercarnos aún más al Señor. Veamos lo que dice Lucas, vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 17, versículos 11 al 13. Lucas 17, 11 al 13. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Entonces vemos que Jesús se acerca a una frontera. Eso quiere decir que estaba afuera de las ciudades, ya afuera de estos lugares. Entonces si estaba afuera, estaba en un lugar donde perfectamente vivían estos leprosos, estas personas. Y aquí se acercan 10 hombres que tenían una enfermedad grave en la piel. La palabra ahí se traduce, la palabra lepra, se traduce como una enfermedad en la piel. Ya no es exactamente quizás la lepra que conocemos nosotros, pero tradicionalmente se conoce así. Y ellos tenían que estar en lugares apartados, desolados. Y en este sentido, aquí hay que leer en el versículo 11, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, Jesús iba hacia Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, y esto lo sabemos porque Jesús quiso pasar por Samaria y no lo dejaron pasar, cuando él iba con sus discípulos. Y ahí es donde los discípulos, los hijos del trueno, le dijeron al Señor Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y destruya a los
a los samaritanos que nos caen mal? Obviamente que Jesús no los dejó, porque ellos no sabían lo que estaban diciendo. Porque si no, fuera fácil, hermanos, que nosotros como cristianos empecemos a orar por todos los que nos caen mal, por los grupos, personas que a nosotros no nos gustan. Y eso no es la labor de los cristianos, de los hijos de Dios. Y en este sentido Jesús iba por las fronteras. Pero sabemos que el Señor Jesús también en su palabra aparece que Él pasó por Samaria. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él también le predicó, le enseñó a una mujer samaritana y ella también entró a la aldea y muchos en ese día conocieron al Señor. Y hermano, todos nosotros hemos sufrido de alguna enfermedad, o quizás usted en este momento la está sufriendo. Está enfermo. Y hermano, el término enfermedad proviene de la palabra en latín que es infirmitas, que significa literalmente falto de firmeza. O sea, una persona enferma, el estar enfermo es que nos falta la fuerza, nos falta la firmeza. Nuestro organismo funciona perfectamente porque Dios lo creó así. Si usted tuviera todas sus funciones en perfecto estado, no tendría ningún problema para moverse, para hablar, para caminar, para estudiar, para hacer tantas cosas. Sin embargo, las enfermedades afectan negativamente a una o más partes de nuestro cuerpo, debilitándonos y haciendo que la vida sea mucho más difícil. Y usted y yo lo sabemos, cuando a usted le toca hacer algo, cuando está sano, es mucho más fácil que hacerlo cuando uno está enfermo. Incluso con un solo dolor de cabeza, una jaqueca ya nos arruina el día, ya prácticamente es como si estuviéramos andando con el freno puesto. Es difícil. Y estos hombres estaban en una terrible situación. Ellos tenían una enfermedad de la piel, una enfermedad que poco a poco los iba matando. Imagínense, hermano, usted y yo, pongámonos en el lugar de estos 10 hombres. Que usted es uno de ellos. Un día, imagínense, usted es un hombre o una mujer sana, pero un día comienza a sentirse mal, se empieza a sentir débil. Y comienza a mirar en su cuerpo unas manchas extrañas en sus brazos y en sus piernas. Entonces decide ir donde la persona indicada para revisar lo que es el sacerdote. Entonces el sacerdote lo revisa, lo mira con una cara de asco y también con una cara de preocupación, para luego oírlo decir las terribles palabras que nos condenan al destierro. Tu enfermedad es grave en la piel y debes salir, tomar tus cosas e irte. Y hermano, todos tus familiares, aquí estamos poniéndonos en el lugar de una persona de los que estaba ahí, de los 10 leprosos. Todos tus familiares lloran por la noticia, pero no hay nada que hacer. Ya no podrás ir a comprar a la esquina, no podrás estudiar más, no podrás trabajar más, no podrás levantarte cada mañana y ver a tus seres queridos. No podrás compartir nunca más con ellos. Tus únicos acompañantes son los que están en la misma situación que tú, donde día a día se busca la manera de poder sobrevivir, de comer algo, de saber qué es lo que deparará el día. Literalmente es estar muerto en vida. Y esta es la situación que estaban viviendo estos 10 hombres, en lugares desiertos, en lugares apartados, donde no podían acercarse a las ciudades. Y hermanos, qué maravilloso es saber que esta historia no termina de una forma trágica, sino que estos hombres oyeron de Jesús, oyeron que Jesús iba a pasar por ahí. Un día, imaginemos que todavía somos esos leprosos, y un día escuchamos que Jesús, ese judío que sana a los paralíticos, sana a los ciegos y a los endemoniados, va a pasar cerca de donde ustedes están, donde nosotros estamos. Pero toda esperanza se va cuando recordamos que no podemos acercarnos ni a Galilea ni a Samaria. Nuestra única salvación es Jesús, pero lamentablemente Él
no va a andar cerca de nosotros. Imagínese usted que semanas después corre el rumor de que Jesús iba a hacer algo impensado, algo que nadie habría imaginado que Jesús iba a hacer, como un judío, como un rabino. Él iba a cruzar la frontera entre Galilea y Samaria. Esta era la oportunidad. Aquel maestro del que todos hablaban podría hacer algo por los leprosos. Entonces, entre los compañeros ahí, prepararon un plan y quedaron organizados en que apenas vieran a Jesús, ellos iban a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, ten misericordia de nosotros. Iba a ser la única oportunidad de sus vidas para salir de esa situación. Y miremos lo que dice ahí en Lucas 17, vamos a leer del versículo 13 al 14. Lucas 17, 13 al 14 dice: gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Aquí vemos que ellos no se acercaron tan cerca a Jesús, no estuvieron cara a cara con Jesús. Ellos a la distancia le gritaron. Y él, al oírlos, les respondió de lejos y les dijo: vayan a presentarse al sacerdote. ¿Jesús tenía el poder para sanarlos inmediatamente? Sí, el Señor tiene el poder para sanar a distancia. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor Jesús sanó al siervo, ¿se acuerdan? De un centurión a distancia. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Entonces, no es necesario que nosotros, o Jesús impusiera las manos, lo tocara. Cada uno de los milagros que hizo el Señor lo hizo de forma distinta. Jesús pudo haber sanado a Lázaro a distancia, lo pudo haber hecho, pero él, en su voluntad, no lo hizo para que se glorificara nuestro Dios. Todo tenía un plan perfecto. Y hermano, ¿Jesús pudo haberlo sanado? Sí. Pero en este caso no lo hizo. ¿Qué les dijo? Les dijo: vayan y preséntense al sacerdote, aquel que tiene que darte la autorización para decirte que si tú estás sano o no. Entonces me imagínese usted estando en la posición de los leprosos. ¿Esa es la respuesta que nos da nuestra única esperanza, nuestra única solución? Que vayamos al sacerdote si ya nos declararon inmundos, ya nos echaron. Primero deberíamos estar sanos para después ir y presentarnos donde el sacerdote. Eso es lo lógico. No puedo ir enfermo, me van a echar. Quizás me ven entrar a la ciudad y me van a apedrear. Entonces, seguramente, como ya tenían todas sus esperanzas puestas en el Señor Jesús, se dijeron unos a otros: vamos a hacerle caso, total no perdemos nada, es nuestra única oportunidad de volver a una vida normal y no la vamos a despreciar pensando cosas que nos podrían quitar esta oportunidad. Entonces, dice la palabra de Dios que los leprosos obedecieron a la orden de Jesús y comenzaron a caminar hacia donde estaban los sacerdotes, que eran el lugar del templo. Hacia allá comenzaron a avanzar. Y como estaban entre Galilea y Samaria, estaban muy lejos. Entonces lo más probable es que tuvieron que caminar 100 metros y ellos aún así se miraban y seguían estando leprosos. Luego caminaron 200 metros y se miraban y seguían estando leprosos. Y seguían siendo los mismos. Caminaron ya casi 1 kilómetro y de repente los 10 fueron sanados. Quedaron limpios en el momento exacto en que el Señor así lo estableció. Ni antes ni después. Y hermano, es un asunto central nuestra obediencia a nuestro Dios. El Señor a veces nos manda a hacer cosas que para nuestra lógica no es correcto. El Señor puede hacer maravillas con nuestra vida,
puede hacer milagros, puede mover montes, como dice la canción que cantamos, y también como Él lo establece en su palabra. Pero a veces no obtenemos esas cosas porque no le creemos a lo que Él nos manda a hacer, porque no le obedecemos. Y estos 10 leprosos le obedecieron al Señor. Quizás era solo un deseo en el corazón. Mucha gente se equivoca en actuar. Mucha gente se equivoca en actuar en fe. Hay gente que cree que porque cree que su corazón está puesto en algo, cree que es la voluntad de Dios. Mucha gente hace cosas pensando que Dios le ordenó hacer y solamente era un sentimiento personal. Por eso muchas personas fracasan. Quizás nos escuchamos a nosotros mismos y no a Dios. Y hermanos, si es la voluntad de Dios, por muy loco o extraño que parezca, nosotros debemos obedecer al Señor. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? A los leprosos. Porque sería una locura que alguien mandara, ¿cierto?, a estos leprosos estando enfermos, a mostrarse al sacerdote para que los revisara. Entonces, ¿Jesús qué les mandó a hacer? Jesús no les mandó a bañarse al río Jordán. El Señor no les mandó a hacer 100 penitencias, a arrastrarse por todo el desierto hasta presentarse al sacerdote y iban a ser sanados. El Señor les mandó algo difícil. Lo único que les mandó fue: caminen, avancen, lleguen, vayan nomás. Allá en el camino se van a sanar. Si el Señor, hermano, te mueve a cierto objetivo en tu vida, debes ponerte en acción. Debemos ponernos en marcha. Si Dios tocó el corazón de David para enfrentarse a ese gigante Goliat, David en fe fue, se acercó al río y tomó las piedras y su honda. Si nosotros fuésemos Noé, ¿qué deberíamos hacer en fe? Debemos ponernos a cortar troncos y conseguir cosas para construir un arca. Entonces, a medida que nosotros, el Señor nos vaya hablando a nuestra vida, debemos ponernos en marcha. Si el Señor nos manda un objetivo, debemos ponernos de pie y caminar. Entonces debemos obedecer al Señor. Debemos obedecerle a las palabras del Señor. Y hermanos, ahí mismo en Lucas 17, pero vamos a leer del 15 al 19. Vamos a leer el 14. Del 14 al 19 dice: Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. ¿Se da cuenta que ellos iban? Entonces ya se estaban alejando de Jesús. No estaba Jesús cerca ahí. El 15. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús. Y él, agradecido por lo que había hecho, agradeció por lo que le había hecho. Ese hombre era samaritano. El 17 dice: Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Aquí, quizás por la síntesis o por el resumen de la historia, pareciera que estuviera a unos metros estos leprosos de Jesús. Y uno diciendo: pero ¿cómo tan mal agradecidos? ¿Vieron que Jesús lo dice? ¿Se fueron? No, lo más probable es que estaban a una gran distancia. Y había que tener una gran determinación para devolverse, ir contra la orden de Dios de presentarse al sacerdote. Porque imagínense usted, va caminando y va avanzado ya sus buenos kilómetros y es sanado. Con la emoción, esos hombres querían llegar al sacerdote lo antes posible para que quizás no fuera una ilusión y que el sacerdote los viera bien sanos y los declarara sanos para que ellos volvieran a sus hogares. Mientras que este hombre se detuvo y él se devolvió un trayecto, lo más probable es que haya sido bien largo. Pero acá por la lectura pareciera que fuera corto. Pero imagínese usted que puede haber sido un trayecto más largo.
Un milagro había ocurrido, pero eso no es el centro de la historia. Estos hombres ya estaban sanos. Se llenaron de tal emoción por haber sido sanados que se olvidaron de quién los había sanado. Imagínese usted viviendo toda la vida rogando para ser liberado de esa esclavitud, porque literalmente estaban esclavos ahí. Y en el momento en que son liberados, la única que querían era llegar y presentarse al sacerdote y ser liberados de eso, no le importaba nada más. Y hermanos, estos hombres se olvidaron de quién los había sanado y solo uno de ellos glorificó al Señor. Y según la cultura judía, ese hombre era el peor de todos, porque era un samaritano, un hombre que no merecía estar en la presencia del Señor. Lo más seguro, hermanos, es que los otros 9 hombres, lo más probable es que eran judíos. Entonces, el samaritano, una vez sano, se dijo: ¿cómo voy a presentarme delante del sacerdote si soy samaritano? A mí no me corresponde presentarme en el templo. Entonces quizás tuvo un momento más de recapacitación y entonces el samaritano tomó la decisión de volver. Y él dijo: ¿a qué sacerdote me puedo presentar si soy samaritano? Al único sacerdote que me puede recibir teniendo esta condición, que es el que me acaba de sanar, que es Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí nos damos cuenta que a veces nos entrampamos en cosas religiosas, en cosas de la tradición. No, tiene que ser allá, porque así me lo dicta la tradición. Hermano, el Señor donde quiera que esté, el Señor te va a bendecir. Y si hay un siervo de Dios, si hay un hombre o una mujer de Dios, y ora por ustedes o los acompaña, el Señor va a ir con ustedes. No es que, no, si yo no voy con esta persona, nos va a ir mal. Hermano, vaya con ella o con otra, el Señor lo va a bendecir igual. Y hermano, entonces este hombre tomó una determinación y regresó. Se echó a los pies de Jesús y lo reconoció como Dios, lo glorificó. Ahí el versículo 15 dice: uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Ahí está glorificando a Dios. Y cayó al suelo, el 16 dice, a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Y ese hombre era samaritano. Entonces ese hombre identificó al Señor como Dios, como el Hijo de Dios que vino a salvarlo, a sanarlo. Y hermano, debemos ser agradecidos, constantes con el Señor. No olvidarnos de todas las bendiciones que Él nos ha dado. A veces avanzamos en el camino de Dios y en un momento, neciamente, creemos que lo que hemos obtenido ha sido por nuestros propios logros. Incluso dentro de la iglesia, este ministerio se ha forjado por nuestro esfuerzo. Puede ser que sí, pero si no fuera por el Señor, no habría nada de eso. ¿Cuántas personas, hermanos, que han dicho: Dios me mandó a hacer este ministerio, Dios me mandó a hacer esto, y han fracasado? Entonces no podemos decir, hermano, que lo que yo tengo ahora ha sido por mi propio esfuerzo, es por la gracia y la pura misericordia de Dios. Si tenemos la posibilidad de estar vivos, solamente la gracia nos ha sostenido, la gracia de nuestro Dios. Y hermano, debemos agradecer cada día a nuestro Dios. Cada día. Gracias, Señor, por la comida que tú me das. Gracias, Señor, por esta cama. Gracias, Señor, porque tengo una familia. Gracias porque puedo cada día despertarme. Gracias porque puedo estar sano. Gracias porque puedo estudiar. Gracias porque puedo trabajar. Gracias a Dios porque estoy libre. Porque puedo salir, comprar, puedo hacer tantas cosas. Y hermano, como le decía al principio, las enfermedades tipifican o también simbolizan una enfermedad del ser interior, que es el pecado. Nuestro pecado tiene un ser en nuestro interior, es como una enfermedad y afecta negativamente nuestra vida espiritual. Es una enfermedad que no se puede curar
con un remedio, con pastillas. Si usted tiene pecado en su vida, usted está enfermo espiritualmente, usted no puede ir al pastor y decir, pastor, ¿qué pastillas me recomienda usted? Es una enfermedad, hermano, que tampoco sirve una vacuna. Hoy en día, ¿cuáles son las apuestas de la gente contra la pandemia? Una vacuna. Esas son las apuestas. Y realmente, hermanos, debemos estar firmes, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las dificultades. Y hermanos, no debemos confiar en el hombre, debemos buscar del Señor. Tampoco, hermano, el pecado, usted se puede librar del pecado haciendo una limpieza, prendiendo unas velitas, haciendo ciertas cosas, o por algún chamán o por algún brujo. Ni mucho menos, hermano, usted puede ser librado del pecado por objetos bendecidos o talismanes que purifican supuestamente el alma. Nada de eso, hermano, nos puede ayudar. Nada de eso puede librarnos del pecado. Y el pecado, hermano, es una enfermedad que siempre ha existido. Desde el comienzo de las civilizaciones ha traído graves síntomas a la humanidad. Hermano, hemos visto cómo nuestro país se ha conmocionado por un hombre malvado que ha asesinado a una niña. Y la única respuesta que podemos tener es la maldad, lo terrible que es el pecado. Es el pecado de las personas, del hombre, que lo lleva a tal punto. Pero hermano, ¿sabe qué? Aquí vemos a un maestro, a un Señor que sana, que libra, que restaura. Y es el sanador en acción. Y aquí el Señor Jesús en el último versículo, en los últimos versículos, el versículo 17 y 18, Él hace unas preguntas. Son preguntas que están dirigidas a este hombre que ha sido sanado, pero a la vez están escritas ahí en la palabra de Dios para que usted y yo las leamos. Y estas tres preguntas tienen que ver con ¿qué esperaba Jesús que hicieran esos hombres una vez sanados? ¿Qué esperaba Jesús que hicieran esos 9 hombres o los 10? ¿Qué esperaba Jesús? Él esperaba agradecimiento. ¿Somos agradecidos con el Señor Jesús? ¿Podemos decir que sí? Entonces, si somos agradecidos con el Señor, ¿cómo lo demuestro mi agradecimiento al Señor? Porque aquí, si lo leemos, dice, Jesús preguntó, ¿no sané a 10? ¿Dónde están los otros 9? O sea, el Señor Jesús esperaba un agradecimiento. El 18 dice, ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. ¿Qué pasó con los demás? Y ahí, hermanos, vemos a los 10 leprosos que parecen iguales los 10. Si uno los viera antes de que fueran sanados, los viera ahí deambulando por los desiertos, uno viera a estos hombres y uno dijera, solo son 10 leprosos y son iguales. Todos sacados de la sociedad, todos querían ser sanados, todos creyeron que Jesús los iba a sanar, todos le pidieron ayuda al Señor, todos obedecieron la orden de ir a los sacerdotes, todos fueron sanados. En apariencia, todos eran iguales, pero uno hizo aún más la diferencia. Solo uno tenía gratitud. Los 9 no tenían gratitud, no eran agradecidos con el Señor. Y saben, hermanos, solo uno de esos 10 leprosos encontró el perdón. Los otros 9 no. Los 9 recibieron un solo milagro, que fue la sanidad corporal. Mientras que uno recibió 2 milagros. El samaritano fue sanado físicamente de la lepra y además el samaritano fue perdonado. Soy de los que el Señor pregunta, ¿y dónde están? Aquellos que he mantenido en salud, aquellos que les he dado bendición, ¿dónde están? ¿Me vienen a agradecer cada día mi presencia o están lejos y no se han dado cuenta de que quien los sanó está acá?
Y ahí dice el versículo 19, y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Y en la versión Reina Valera dice, tu fe te ha salvado. Y eso tiene que ver con una sanidad espiritual. Entonces, hermanos, ¿dónde está usted? ¿Lejos del Señor, gozando de la bendición de la sanidad de Dios? ¿De la primera parte de ese milagro? ¿O ha vuelto su corazón y ha caminado ese trayecto como un esfuerzo extra para buscar al Señor y darle gloria y gracias a Él? Finalmente, hermano, quisiera que leyéramos Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nuestra naturaleza nos lleva a una enfermedad que es el pecado. Y el único que nos puede ayudar es el Señor Jesús. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Obedecerle. Y finalmente, nunca dejar de ser agradecidos con el Señor. Porque Él espera que seamos agradecidos con Él. Y eso a Él le agrada. Y hermano, lo único que no nos cuesta nada, lo único que nos costaría agradecerle y darle la gloria a Dios sería nuestro orgullo. Hay gente que no le da gracias o gloria a Dios porque se siente merecedor de lo que ha ganado. Es lo que le mencionaba. Y nada hemos logrado si no fuera por el Señor. Por eso, hermanos, le quiero invitar a que oremos y le entreguemos nuestras vidas al Señor para que Él sane nuestro corazón, sane nuestras enfermedades. Si usted está enfermo físicamente, el Señor toque su vida y donde usted está, el Señor lo va a sanar. Para que si usted está débil físicamente, si usted está débil emocionalmente, si usted está débil espiritualmente, su fe está tambaleando, el Señor también lo sane y lo restaure. Como lo hizo con aquellos leprosos y también como lo hizo con ese único que se devolvió, que no solamente fue sanado físicamente, sino también su alma fue salvada. Aún siendo extranjero, es una maravillosa bendición que nos da el Señor. Así que, hermano, le invito a orar. Mi Dios, gracias por tu palabra, gracias Jesús por ir y cruzar, mi Dios, por ese lugar donde estaban estos hombres, en una situación terrible, en una situación donde estaban alejados de la sociedad, de sus familias. Y solo tu misericordia, mi Dios, les envió a presentarse al sacerdote. Qué alegría deben haber sentido aquellos hombres de haber sido sanados por ti, por el mismo Hijo de Dios, y no solamente ellos, sino que todos aquellos que fueron tocados, aquellos que fueron restaurados, liberados por ti. Mi Dios, sana nuestra vida, sana nuestro corazón, sánanos de esta enfermedad que es el pecado. Mi Dios, cada día necesitamos ser restaurados, cada día necesitamos ser purificados, limpiados por ti, mi Dios, porque nuestra naturaleza nos lleva cada día hacia el pecado. Perdona, mi Dios, nuestras ofensas hacia ti. Perdona, mi Dios, nuestras ofensas hacia nuestros hermanos, a los que están cerca de nosotros. Mi Dios, Jesús, ayúdanos a ser obedientes a tus palabras. Personalmente, mi Dios, que cada uno de nosotros podamos encontrar, mi Dios, cuáles son tus instrucciones para cada uno, cuáles son tus mandamientos, si debemos levantarnos y caminar, si debemos esperar, si debemos, mi Dios, tomar decisiones o no. Ayúdanos, Dios, ayuda a tus hijos, mi Dios, dirígenos. La única forma de saberlo es pasar tiempo contigo. Mi Dios, ayúdanos cada día a encontrarnos contigo, a estar en tu presencia, porque ahí hay sanidad, ahí hay paz. En tu presencia hay nuevas fuerzas. En tu presencia hay plenitud de gozo. Bendito eres, Señor. Y gracias Cristo,
porque te ha placido sanarnos, porque te ha placido venir y morir por cada uno de nosotros, y librarnos del pecado. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido. Gracias porque tú nos has sostenido, porque nos has dado gracia. Mi Dios, bendice a tus hijos para que esta palabra llegue al corazón de cada uno y pueda tener frutos, mi Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, le damos gracias al Señor por este tiempo. Gracias personalmente hoy por haberse conectado en este tiempo. Lo quiero dejar invitado para este día jueves. A las 20 horas vamos a tener nuestra reunión de alabanza y adoración. Y también el domingo a las 19 horas, también una reunión de alabanza y adoración, para que todos podamos gozarnos en la presencia del Señor. Así que, hermano, que pueda ser una buena noche, bendecido buscando de la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga.